En esta conferencia que voy a hablar, primero es un honor hablar aquí, que me estén escuchando y que estas paredes me estén escuchando, porque en este sitio han hablado prestigiosos médicos y para mí es un honor. Y dar las gracias al doctor Bardasano, que encima es el que me lleva la tesis, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Hoy voy a hablar de Paul Noyer, que es un gran desconocido para la comunidad científica y un gran desconocido para la mayoría de los médicos. Y es una pena, porque es una persona que profundizó mucho en todo lo que significa el cuerpo humano y el biocampo y la biofísica y los patrones de bioinformación y cómo el cuerpo reacciona a la información. Entonces voy a hacer una pequeña biografía suya y cómo llegó a unas conclusiones que realmente actualmente todavía no se han descubierto, pero este hombre en los años 50 en Francia pues descubrió un montón de cosas muy útiles y fue el padre de la auriculoterapia. Bueno, primero voy a poner el Jardín del Bosco. Este es un cuadro que tenéis todos en el Prado, yo os aconsejo ir a verlo. Y es un cuadro, pues es un tríptico del siglo XVI, de Bosco, donde describe tres apartados del Jardín de las Delicias, donde está, pues, está el paraíso y tenemos pues una parte que es el purgatorio o el infierno, lo que se llamaría el infierno, ¿no? Y en ese infierno, pues si veis aquí, en el dibujito, aparece una orejita. O sea que este hombre ya en el medioevo, pasado el medioevo, pintó una orejita. Ahora la amplío, para que la veáis mejor. No es que la vengo, yo la tengo que Sí, ver sí, lo aquí, tenéis ahí. Entonces, en esa orejita veis perfectamente cómo Bosco ya describe un cierto tipo de puntos anatómicos que luego tienen total relación con lo que descubre Noyer 5 siglos más tarde. Esto lo hizo Bosco. Yo creo que las personas del medioevo, que todos fueron hijos de Paracelso, el gran médico alquimista, fueron unos iniciados y nos dan un montón de información a nivel simbólica de lo que realmente pasa en el cuerpo. Porque justamente ese, donde atraviesa la lanza, ese punto que atraviesa la lanza, que está en la fosa navicular, es el punto del dolor, es el Shen Men, que es el punto que todos los maestros de auriculoterapia o todos los médicos que se dedican a la acupuntura pues lo ponen casi todos los días. Es el punto de Shen Men, de reacción del dolor, y Bosco lo atraviesa. Y justamente donde tenemos aquí este cuchillo que sobresale, esa zonita donde sobresale, es la zona que corresponde al sistema urogenital. Con lo cual ya Bosco daba unas informaciones al respecto. Lo que pasa es que ahora estamos tan condicionados con tanta información que no sabemos leer los símbolos. Y los símbolos son muy importantes. Finalmente, pues aquí llegamos a Paul Noyer, os he puesto la foto, para reconocimiento de este maestro que yo no pude conocer personalmente, el cual le honro todos los días porque realmente su trabajo llevado a cabo fue impresionante. Paul Noyer fue un creador, un descubridor y un científico, médico, de los años 50 en Francia. Humilde, trabajador y sencillo. Todo lo que descubrió lo donó a la ciencia. No hizo ninguna patente nunca de ningún sistema y todo lo que escribió lo donó. Observador del proceso de la información y el proceso de la enfermedad. Escribió varios libros, El hombre de l'oreille, El hombre de la oreja, de la auriculoterapia, la auriculomedicina, y tiene unos cuadernos de auriculomedicina que son realmente una Biblia para todos aquellos que se dedican a esta terapia. Este puntito, como veis aquí en el dibujo, es el origen de toda esta ciencia. Entonces se ve la oreja y justamente a nivel un poquito el tercio inferior de la fosa navicular, justamente en el nivel del antemuro, tenemos una zona que él lo llamó el punto de cauterización, porque fue el origen de todo el proceso que él llevó a cabo de investigación. ¿Y cómo lo llevó? ¿Cómo descubrió este punto? Pues él trabajaba en Lyon, en un barrio donde había, en el mismo barrio, en el mismo quartier, donde él estaba trabajando, había una sanadora 4 cuadras más adelante, que resultaba que tenía mucho éxito por curar las lumbalgias. Y entonces, él que estaba trabajando en aquella época, le venían los pacientes y decían, mira, yo es que a su medicina no la quiero, su acupuntura tampoco, porque ahí la de abajo me cura la lumbalgia en un momento. Se quedó ahí preocupado y en vez de criticar, en vez de denigrar, observó el proceso y observó que todos los pacientes que se habían curado por lumbalgia con esta sanadora, resulta que
esta sanadora que va con un pitillo este punto que he señalado con el puntero, que es el punto de cauterización, que es el 11 de vesícula biliar, etc. Luego ya, entonces dijo, si esta sanadora siempre quema el mismo punto y ese punto alivia las dolencias de lumbalgia, ese punto tendrá que tener relación anatómica con algo. Las cosas no son por casualidad, porque si funciona será por algo. Y a partir de ahí descubrió, poquito a poquito, cómo ese punto de cauterización que quemaba la sanadora efectivamente tenía relaciones con un montón de sistemas del cuerpo. Efectivamente, Noyer fue más lejos y descubrió que ese punto de cauterización correspondía a L5S1, que es donde se establecen la mayor parte de las lumbalgias, luego con el trayecto del nervio ciático, cuando es una ciática. Entonces pensó, si en esta zona tenemos L5S1, pues posiblemente al comienzo de la columna, que está justo este es el antitrago, en la parte posterior del antitrago, tendremos la primera cervical. Y empezó a describir toda la columna vertebral. Como él era acupuntor, él lo que hacía cuando le venía una persona que le dolía el cuello, pues ponía una agujita en esta zona y descubría que aliviaba el dolor. Entonces empezó a darse cuenta que la oreja era una somatotopía del resto del cuerpo. Luego pondré una lámina describiendo los nervios, cómo hay una inervación de la oreja, del décimo par, del plexo cervical superior, del trigémino, cómo hay unas redes de información que se comunican a través de la embriología. Y este hombre, solo con ese punto de cauterización, empezó a investigar lo que significó la auriculoterapia en un primer momento. Tenemos entonces que describe el comienzo y final de la columna, con la zona de las cervicales, que están aquí señaladas como redondelitos, las dorsales, las lumbares, sacro y coxis. Entonces, simplemente pinzando estos puntos, o uno, incluso se puede masajear y ahí donde le duela, seguramente es que tiene dolencia en la espalda, porque son puntos álgicos. Luego fue más tarde, siguió investigando y se dio cuenta que la forma que tiene el antemuro, que es esta zonita que se describe en la oreja, esa forma, cada zona de la forma, si se hace un corte transversal, corresponde exactamente a la forma que tienen las vértebras, porque las vértebras en el cuerpo no son las mismas en las cervicales que en las lumbares. Las lumbares tienen que soportar más peso y entonces anatómicamente la lumbar tiene otra forma diferente a las cervicales. Y por ello describe que en la zona lumbar ese corte tiene este tipo de forma, en la zona dorsal tiene este tipo y en la cervical tiene este otro tipo, que corresponde específicamente a cómo están formadas las vértebras. Y aún más lejos siguió investigando y se dio cuenta que en esa microparte del antemuro, ese corte transversal, pudo describir incluso la salida de los ligamentos y musculaturas paravertebrales, las apófisis transversas. Es decir, en cada sección que corresponde a cada vértebra, se puede tocar con la aguja de acupuntura, con otro tipo de estimulación, específicamente una zona que corresponde con la vértebra correspondiente. De tal manera que tendríamos todo el sistema, se puede acceder muy fácilmente a todo el sistema ganglionar, que es un sistema que regula todo el eje del simpático y el parasimpático. Para aquellas personas que están muy estresadas, puedes tocar o estimular o inhibir esa zona para que la persona encuentre una parasimpaticotonía refleja. Más tarde siguió investigando con respecto a este tipo de la columna vertebral, que es lo que tenemos aquí, y pensó, si aquí obtenemos la columna vertebral, quizás en la proyección correspondiente a cada vértebra tendremos los órganos o las extremidades o las zonas correspondientes al cuerpo. Y pensó, por ejemplo, si en la zona del punto de cauterización, que es el E5S1, esto corresponde justamente a la zona posterior de las lumbares, pues quizás por aquí arriba encontraremos la proyección de cadera. Y efectivamente, poco a poco fue investigando y diseñó unos dibujos, unas representaciones donde se encuentra perfectamente el punto de cadera en Shen Men, luego el punto de rodilla en la fosa navicular y más tarde los pulpejos de los pies. Y fue creando somatotopías y somatotopías de esta relación solo por el punto de cauterización. Proyecciones del sistema osteomuscular, también encontró las proyecciones del sistema urogenital femenino, siempre partiendo de que la columna vertebral comunica al resto de los órganos. Fue tal su descubrimiento
que en 1957 un doctor alemán le invitó a dar una conferencia de acupuntura en Marsella. Y en ese momento Noyer describió la primera fase de Noyer, que es la zona endodérmica, que es todos estos puntos que os he descrito. A partir de ese momento se expandió a nivel mundial toda la auriculopuntura y en esta página del libro de la auriculomedicina de Noyer describe cómo los chinos le reconocen esta valía y le reconocen haber descubierto él la auriculopuntura. Y se lo dicen aquí, efectivamente, la utilización de coquillos en el periodo chino, Médecine Populaire, en 1959, pero es que él lo publica 2 años antes. Y esto se expandió por todo China, y entonces de China hicieron sus cartografías que luego nosotros hemos copiado en Occidente, los que se dedican a la acupuntura, pero realmente la primera cartografía es Noyer. Más tarde, este hombre no cedió, siguió investigando y se dio cuenta de un aspecto muy importante. Se dio cuenta que la oreja tiene una inervación muy característica y a nivel anatómico tenía un gran amigo que se llama René Bourdiol, que fue otro gran iniciado de la época que trabajó con él. Los 3 grandes de la auriculopuntura, de la auriculoterapia, son Bourdiol, Kovacs y Noyer. Kovacs, ahora su hijo, tiene un centro de tratar la espalda, pero bueno, en Madrid incluso. Entonces, en la inervación nos damos cuenta que el nervio vago inerva toda la concha. Con lo cual, si el nervio vago inerva toda la concha, hay una relación de la concha, de esa zona de la oreja, con el resto de vísceras y de órganos inervados por el vago. Por eso esas proyecciones que él empezó a descubrir gracias a la zona del antemuro, poco a poco encontró que incluso había anatómicamente una relación. Luego tenemos el plexo cervical superficial, que también está inervado en la oreja, y finalmente el trigémino, que como siempre es el órgano, es el par craneal más importante, yo considero que es el más importante, porque inerva casi toda la oreja y inerva casi todo el maxilar inferior, superior, etc. O sea que hay una inervación, hay todo un cuerpo anatómico que demuestra que estas deducciones que sacaban Noyer eran ciertas, y siguió investigando. Siguió investigando de tal manera que él, que era acupuntor, descubrió una señal. Y por eso lo llamó el fin de la auriculoterapia y la entrada en la auriculomedicina. Y voy a explicar estas 2 grandes diferencias que son remarcables, que son señalables en este personaje. Lo llamó reflejo auriculocardíaco. Os explico. Noyer encontró el reflejo auriculocardíaco al investigar cómo el pulso chino modificaba la onda generada por el corazón al estar sentado o tumbado. Los médicos chinos habitualmente cogen la mano de la persona y entonces ponen los 3 dedos en la arteria radial de ambos y entonces descubren cómo están los órganos. Esa es su ciencia. Noyer, que era médico que hacía acupuntura, se dio cuenta que ese pulso cambiaba si la persona estaba sentada o si la persona estaba tumbada. Y ese cambio perceptivo que él descubrió, empezó a pensar si eso era un reflejo del sistema simpático o no. Lo llamó Yu en un primer momento, que es el volumen de la onda generada por el corazón, que él llamó tercera fuerza. Y más tarde tuvo la suerte de conocer en un congreso a Leriche. Leriche era un cirujano cardiovascular francés que al operar a una persona le dejó la ilíaca anterior bastante superficial a nivel del miembro inferior derecho. Y Leriche describió lo que se llama el signo de Leriche, que es un signo que está descrito en la literatura médica, y es que describía que ese pulso de la arteria aorta se modificaba si una persona se acercaba y tocaba el pie, o le tocaba una oreja, o le tocaba algo. Es decir, en función de los estímulos que se le producía en el cuerpo, la onda portadora de la onda del pulso de la arteria ilíaca se modificaba. Se modificaba por unos instantes, 10 segundos, 11 segundos, y luego volvía a la normalidad. Pero Leriche lo describió como tocando ciertos puntos había una modificación. Y Noyer pensó, si Leriche describe esto porque se veía perfectamente la arteria, y yo esto lo he descubierto, lo he comprobado, tumbando o poniendo de pie al paciente con respecto a la arteria radial,
quizás es el mismo, quizás el cuerpo está reaccionando permanentemente a estímulos. Y entonces describió lo que él llamó RAC, reflejo simpático periarterial o señal autónoma vascular. Os voy a describir anatómicamente qué es, porque realmente es de los descubrimientos que Noyer empleó más y más demostró y más acercó a la comunidad científica. Aquí hay un doctor que no ha podido venir, le llamé, se llama el doctor Ferrer Aracil, ha hecho la tesis con el doctor Bardasano, también es psiquiatra y fue discípulo de Noyer, y realmente él comprueba la acción de los medicamentos, las sinergias de los medicamentos con esta señal autónoma vascular. Entonces el RAC expresa la reacción de la epidermis de cualquier sitio del organismo. Es decir, cualquier punto del organismo está reaccionando con el RAC. Es una señal sobreañadida a los latidos del pulso, de la misma naturaleza, no es una variación. Ahora os voy a explicar cómo a nivel fisiológico se explica la existencia del RAC. Entonces tenemos que la oreja está íntimamente conectada con el resto de las conexiones cerebrales a nivel de la sustancia reticular, el tálamo, tenemos todo el área asociativa. Entonces, todos los estímulos que se reciban a nivel del cuerpo ascienden hacia el bulbo, y del bulbo tiene conexiones con la oreja y tiene conexiones con el tálamo y con las cortezas asociativas. El mecanismo. El sistema nervioso vegetativo consta de dos componentes, simpático y parasimpático. Todo estímulo pasa a la piel, se transmite a nivel central por fibras nerviosas aferentes, y este mensaje aferente pasa a la formación reticular, el tronco cerebral, como os he mencionado anteriormente. De ahí, del tronco cerebral, la formación reticular salen unas vías coordinadas por el hipotálamo, que se encuentra bajo el control de la corteza cerebral, tanto a nivel sensitivo como vegetal. Y de esta corteza se emite una respuesta. O sea, nosotros recibimos la información del cuerpo y la corteza va a emitir una respuesta. Y esta respuesta es inmediata, es instantánea. Estamos constantemente emitiendo y recibiendo información. El cuerpo está constantemente recibiendo información, que no la codificamos porque si no nuestro cerebro explotaría. Lo único que hace es inhibir. Cuanto más central es el proceso, más procesos inhibitorios. Pero la respuesta se emite por las vías eferentes, se transmite la respuesta de este estímulo de estrés y actúa a nivel periférico, gracias a los vectores simpáticos, alfa y beta. Entonces, ¿qué le pasa al pulso que describe Noyer? Noyer describe que cuando hay un estímulo que se produce en el cuerpo, pues entonces se produce un estímulo, por ejemplo, pongamos un estímulo de estrés, me pican con una aguja y yo salto. Entonces ese estímulo de estrés se llega hacia el cerebro, llega a la corteza asociativa y de ahí la corteza motora emite una respuesta a un salto y el sistema simpático también se excita. Esa excitación del sistema simpático, hay unas zonas donde el sistema simpático, las terminaciones simpáticas son más, hay más discriminación, hay más riqueza sensorial. Las partes de la riqueza sensorial a nivel del cuerpo son las manos. O sea, si nosotros describiésemos la riqueza sensorial de las manos con respecto al resto del cuerpo, tendríamos unas manos enormes y el resto del cuerpo sería muy pequeñito, porque las manos necesitan mucha propiocepción muy fina, necesitan mucha riqueza sensorial. Las manos, la lengua, la boca, los pies también tienen mucha riqueza. El resto del cuerpo no tiene tanto en comparación. Entonces, en las manos hay unas circunstancias específicas que describió Noyer que se producen a este nivel y por lo cual él descubre lo que llamó reflejo auriculocardíaco. La acción del simpático produce cambios en la tonalidad y amplitud de la onda estacionaria del pulso. Nosotros tenemos el pulso, que todos los podemos sentir en la arteria radial, podemos notar el pulso, pero este pulso llega hacia las terminaciones y en los pulpejos de los dedos se produce lo que llamó Noyer la resistencia arteriolar. Es decir, esta zona de los dedos, al estar muy inervada simpaticotónicamente, cualquier estímulo de estrés genera que esa zona, esa pantalla de los pulpejos de los dedos se estresa, entonces se acorta. Y en ese fenómeno de acortamiento de la resistencia arteriolar, entonces la onda estacionaria, al chocar contra esta resistencia, si esto está más tenso, se genera un choque, entonces genera una onda estacionaria de vuelta más grande, de mayor tamaño, que si la resistencia arteriolar es menor. Si la resistencia arteriolar es menor, entonces la onda genera menos resistencia y hay menos actividad.
En la mano, el sistema arteriolar consta de dos arcadas, ambas en conexión con las arterias digitales y arteriolas que se encuentran en los pulpejos de los dedos. En esta zona se produce un freno por la resistencia arteriolar y este freno genera una onda de vuelta que es la que sentimos en el pulso que llamó Noyer RAC. Hubo estudios al respecto en los años 60 criticando a Noyer y él, que era un investigador nato, demostró que esto se producía a nivel de la mecánica de fluidos con dos cajas. Tenemos aquí, esto era una caja, una cubeta con agua y aquí había una resistencia. La misma caja con la misma resistencia. Si la resistencia es menor, la onda de vuelta es menor. Si la resistencia es mayor, la onda de vuelta, aquí este dibujo debería aumentar de tamaño y se produce una mayor incidencia. Esto es mecánica de fluidos, que cualquier físico lo puede explicar mejor que yo. Con el avance de la progresión sanguínea se produce una onda directa de ida y una onda de retorno arteriocapilar, siendo la onda estacionaria del pulso la suma de restante de estas dos. Cualquier estímulo en la piel infiere a nivel arterial un aumento de esta onda estacionaria, y eso es lo que Noyer llamó VAS. Con lo cual, cuando uno tiene al paciente tumbado en la camilla que está relajado, le coge el pulso, puede verificar perfectamente cuál es la zona INCI de que tiene más dolor o en la zona refleja. Se puede encontrar específicamente la zona de la persona que esté, la dolencia o lo que tú quieras buscar, porque allí donde vas a tocar, si hay estrés, si hay disritmia, el pulso salta por esta zona de resistencia arteriolar. Y eso es lo que genera a nivel del pulso, cuando hay VAS, cuando no hay VAS, el pulso no cambia y cuando hay VAS, el pulso se desplaza. La crítica que hacemos los médicos, que yo he hecho a este sistema, es que hay que coger el pulso con el dedo gordo. Y todos los médicos dicen, si coges el pulso con el dedo gordo, falseas tu pulso, porque el dedo gordo está muy vascularizado, con el pulso del paciente. Pero la lectura que hizo Noyer fue, pero es que hay que poner el dedo gordo a 90 grados para impedir esa sensación. Y él se forman a los médicos que se dediquen a este tema y se les explica muy bien. Yo lo he hecho un montón de veces y casi todo el mundo sale de un seminario sabiendo sentir el pulso de Noyer. Más tarde, al descubrir este pulso, Noyer siguió investigando y pensó, yo ya he descubierto la anatomía de la oreja. Yo ya he descubierto que poniendo las agujitas quito los dolores locales o corrijo alteraciones hormonales. Sobre todo este tipo de terapia sirve para las alteraciones hormonales y los dolores secundarios. Hay otro tipo de terapias que parece que funcionan, pero en mi experiencia personal no ha sido así. Pero Noyer siguió investigando y se dio cuenta que al tener una manera de codificar la información del cuerpo con este pulso, empezó a darse cuenta que el cuerpo respondía a ciertos estímulos y a otros no. Entonces empezó a usar filtros de color. Empezó a imponer el color blanco, a imponer el color negro en ciertos puntos del cuerpo. En unas partes obtenía respuesta, señal autónoma vascular, y en otras partes no. Esto lo hizo con un objetivo. Ahora os diré cuál. Tenemos entonces la embriología del cuerpo, de la oreja, donde se ve ya desde el principio de esto es el asa de Henle con la notocorda y tenemos endodermo, mesodermo y ectodermo, cómo la oreja tiene una parte endodérmica que correspondería al nervio vago, una parte endodérmica del nervio vago, mesodérmica y una parte ectodérmica que es el plexo cervical superior. Cada zona de la oreja tiene, por tanto, una inervación de las tres hojas embrionarias, mesodermo, endodermo y ectodermo. Entonces Noyer pensó, si cada zona de la oreja corresponde, tenemos una proyección mesodérmica, una proyección ectodérmica y una proyección endodérmica, eso me explicaría a mí por qué los chinos han descubierto unas somatotopías, unas representaciones auriculares diferentes a la mía, porque en la representación del auricular de la medicina tradicional china, el corazón no está en la zona de pulmón, lo colocan en otra zona diferente. Y Noyer esto no lo entendía. Y dijo, esto tiene que tener una explicación, porque si a los chinos le funciona, tiene que tener una explicación. Y descubrió lo siguiente. Descubrió que con el palpador a presión y filtros de color, Noyer descubrió 3 tipos de respuestas diferentes al pulso y las relacionó con 3 tejidos embriológicos primarios, ectodermo, endodermo y mesodermo. Es decir,
Él al principio palpaba con la presión y allí donde dolía ponía la agujita. Luego empezó a hacer estímulos con luz y allí donde dolía ponía la agujita. Y poco a poco fue descubriendo que había filtros de color que correspondían a estas 3 somatotopías. David Halimi, profesor de la Facultad de París, direcciona la existencia de estas 3 fases, endodermo, mesodermo y ectodermo, que está a nivel de la integración de la información, nivel medular, nivel talámico y nivel cortical. Más tarde, Noyer descubre que imponiendo el color rojo en el cuerpo, la oreja sacaba la proyección endodérmica de los órganos, que imponiendo el color verde sacaba la proyección mesodérmica de los ojos y el color azul la proyección ectodérmica. Tenemos, por tanto, lo que llamó él la fase 1 o fase endodérmica. Entonces, esto es la representación clásica que se ve en todos los libros de auriculopuntura o de auriculoterapia, describiendo el lóbulo como la zona de la cabeza, la concha como la zona del digestivo y el hélix como la zona de los miembros superiores e inferiores. Entonces, todos estos numeritos corresponden a, cada uno corresponde a una proyección sensorial de la fase endodérmica del órgano en cuestión. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, en un paciente que tiene un problema de una alteración endodérmica que corresponde al metabolismo, una alteración metabólica, pues por ejemplo, mala absorción de nutrientes, un problema de que el hígado no tiene una correcta función, no tiene un correcto funcionamiento en una cirrosis, donde se desestructura lo que es el metabolismo, pues entonces sería bueno aplicar el color rojo. Entonces sacas la proyección endodérmica de la oreja y vas buscando las zonas que están alteradas para corregirlas, bien con aguja o bien con color o bien con otro tipo de técnicas. La fase 2 verde, que es la ectodérmica, donde tenemos, y cada fase 2 ectodérmica es la representación ectodérmica de los órganos. Y finalmente la fase 3 mesodérmica, que es la representación mesodérmica de cada órgano. Cada órgano tiene las 3 fases, ecto, meso y endo. Lo que pasa es que por su naturaleza hay unos órganos que tienen más riqueza endodérmica que otros. Por ejemplo, todo el sistema digestivo va a tener más fase endodérmica, pero todo el sistema nervioso central y la piel va a tener más fase ectodérmica, aunque los 3 tienen, cada órgano tiene las 3 fases. Siguió investigando y encontró que no solo encontró que estos 3 colores primarios correspondían a las 3 fases, sino que fue aún más lejos. Por eso yo digo que este hombre hay que quitarse el sombrero. Amplió la gama de colores para descubrir que en el pabellón auricular y en el resto del cuerpo había una sincronicidad con 7 colores, que son estados vibracionales. Cada color es una onda portadora que vibra a una frecuencia específica con una longitud y amplitud determinada. El color es una onda. Las radiofrecuencias son ondas, los campos magnéticos son ondas, todos son ondas. Y entonces él, con los filtros de color, descubrió que cada filtro de color correspondía a una función del cuerpo. Eso es, descubrió que cada frecuencia estaba relacionada con un proceso metabólico o funcional del cuerpo, no solo metabólico. Entonces aquí, esto es en un cuaderno suyo escrito en los años 70, donde vemos con cada frecuencia, porque los colores también son frecuencias, a 2 hercios, 5 hercios, 10 hercios, va descubriendo que el cuerpo va a reaccionar a un cierto tipo de patologías. Y creó un láser, porque tenía un hermano que era ingeniero, y entonces creó un láser direccional con cada frecuencia específica. O sea, saltó del color de las 3 hojas, de los 3 colores, rojo, verde y azul, a los 7 colores y de los 7 colores a las frecuencias. Finalmente, en las frecuencias describió cómo todo el cuerpo reacciona a estas frecuencias específicamente cuando se le hacía un estímulo en la oreja, de tal manera que si estimulabas la frecuencia A, que es a 2,5 hercios, que corresponde al filtro naranja, se estimulaban lo que son el ano y la boca, ciertos tipos, los agujeros bióticos del cuerpo. La frecuencia B, que es frecuencia roja, corresponde a 5 hercios, estimulaba lo que era el metabolismo. Y así fue investigando, creando diferentes somatotopías en todo el cuerpo y descubriendo la relación causal que tiene la oreja con el resto del cuerpo.
Más tarde encontró que cada frecuencia corresponde a una función. La frecuencia A corresponde a la organización del tejido, con lo cual, si tú con el láser de Noyer, que es la frecuencia A, 2,5 Hz o color naranja, en una octava inferior, vas pasando y encuentras que esa zona está alterada, significa que ese tejido tiene una alteración de la organización. Puede ser desestructural o no, pero es una alteración de la organización. La frecuencia B, que corresponde a la metabolización del tejido. Es la manera de metabolizar. Ahora en el curso pasado que hizo aquí el doctor Bardasano, hubo un ponente que describió una máquina que con frecuencias activaba el metabolismo de los tejidos. Y esa frecuencia de la metabolización es una frecuencia de Noyer, es una octava de los 5 hercios. Entonces, todo esto se ha ido desarrollando y vimos el otro día lo de HARP, que emiten frecuencias para desestructuración. Se puede emitir frecuencias para destruir y se puede emitir frecuencias para organizar. Yo es que siempre veo el vaso medio lleno, o sea que intento siempre ir al revés. Siguiente frecuencia, la frecuencia C, corresponde a la circulación de los tejidos. Cuando una persona tiene una alteración circulatoria, bien por un lupus o bien por una enfermedad autoinmune o bien por una vasculitis, son alteraciones que se producen en el endotelio vascular, la circulación del tejido está anómala. Y con esta frecuencia C o en una octava se puede corregir esas diferencias a nivel auricular o a nivel periférico. Siguiente frecuencia es la frecuencia D, que es la transferencia de información de los tejidos. Esta frecuencia la descubrió Noyer porque es la frecuencia del cuerpo calloso, es la que conecta ambos hemisferios. Y cuando hay alteraciones de dislateralidad o de falta de concentración o de trastornos del sueño, se puede corregir imponiendo la frecuencia D en ciertas partes auriculares o incluso en el 20 vasogobernador en la cabeza. La frecuencia E, que corresponde a la recepción de la información del tejido. Es cómo el tejido recibe la información. La frecuencia E suele ser patológica en las alergias, porque la recepción de la información en la alergia es patológica. La alergia es un estímulo, es un microestímulo de algo, de un alérgeno, da una reacción vasovagal, una reacción histaminérgica muy potente. Y la frecuencia E en ese aspecto participa en ese sentido, porque es la recepción de la información. Siguiente frecuencia, F, es la sensibilidad, es cómo recibimos la información. Sería un poco la frecuencia emocional que corresponde a, estas son 5, 2, bueno, unos hercios. Ahora específicamente no me acuerdo. Y la frecuencia G es la integración, cómo tú integras. Entonces este hombre con este láser descubre todos estos procesos metabólicos que se producen y cómo el cuerpo es capaz de organizarse a nivel frecuencial. Porque antes de que nosotros antes de que seamos una unión entre el ovocito y el espermatozoide, somos un estado vibracional. O sea, el óvulo necesita el acercamiento del espermatozoide porque los dos están vibrando a una frecuencia específica. Esa frecuencia es armónica, también es por atracción electromagnética y también es por sustancias químicas que se establecen, permite la interacción del espermatozoide con el óvulo para crear la primera célula. Y esa célula es frecuencial. Hay unos estudios rusos, no me he querido explayar mucho en la conferencia porque la información es muy densa, donde demuestran estos estudios rusos que en función de la vibración que emiten el ADN va a emitir un cierto tipo de proteínas y no otras. Nosotros funcionamos por ritmos circadianos, ritmos de melatonina, ritmos que son frecuenciales. También la secreción de hormonas en el cuerpo se ha demostrado que en las mujeres, para regular el ciclo menstrual, hace falta dos hormonas, la FSH y la LH. Y esas están a su vez reguladas por una gran hormona que es solo una, que es la GnRH. Y la pregunta es, ¿cómo la misma hormona puede activar o inhibir dos? Pues simplemente porque cambia de frecuencia cíclica. A 8 ciclos por segundo la GnRH estimula la LH y a 12 ciclos por segundo la GnRH inhibe la LH para que se produzca el desarrollo folicular. Es decir, que todos son estados vibracionales y cíclicos, y Noyer, gracias a su desarrollo del descubrimiento del punto de cauterización, llegó a todas estas conclusiones. La pena es que no siga viviendo. Siguió con sus investigaciones y profundizó en este tema hasta asociar un color con un imán. Entonces, cuando ya empezó a trabajar con imanes, por eso es el tema de la ponencia, al asociar el color con el imán, denominó
esta resonancia por parte del cuerpo energía magnética polarizada o la energía reticular. ¿Y a qué conclusión llegó? Llegó a la conclusión que en función del color que tú pongas y el imán que pongas, el cuerpo va a emitir un cierto tipo de respuesta, patológica o no. Y descubrió que al poner un imán con un filtro específico, lo pasaba por el biocampo del cuerpo y allí donde el VAS se activaba, significaba que esa zona estaba desestructurada. Más tarde, con el equipo que tuvo de Sedaletec, fue demostrando estas investigaciones que él hizo en su consulta y llegó a diagnosticar procesos degenerativos incluso antes de que se hayan producido, porque antes de que se produzca una célula normal ya hay una alteración energética, hay una alteración vibracional. Por eso todas estas medicinas que se dedican, medicinas paralelas o dulces, previenen mucho el estado de enfermedad. La mayoría de la gente que usa acupuntura pues suele encontrarse bastante bien el resto de su vida, porque mantiene un buen equilibrio a nivel de este biocampo que encontró Paul Noyer, llamado energía reticular. Demostró que aquellas zonas donde esta energía no estaba orientada en cráneo caudal, bueno, es por un cierto tipo de cosas, había patología y desestructuración de la materia. Reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud. En el año 1990, un equipo de la OMS fue a verle a Lyon y crearon un grupo de trabajo para dar un soporte científico a este tipo de terapia, que está en los anuales de la OMS y lo recomiendan como terapia que se debería inscribir en todas las carreras de medicina, o que al menos los médicos tuviesen conocimiento de estas cosas. En el año 90, desafortunadamente no se sabe nada al respecto, sospecho porque todo esto de filtros y de tocar el pulso pues no interesa. Muchas gracias.